bendición es encontrarnos en este momento con el propósito de traer un devocional nuevo para cada una de sus vidas. Y quiero hablar de lo que dice la Biblia allá en San Mateo capítulo 13, versículo 24, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios dice así: parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una comparación de algo material para llevarlo al ámbito espiritual. La parábola es la que nos da dos enseñanzas, una material y una espiritual. Son comparaciones de cosas verídicas, reales, que están aquí sobre la tierra para Dios darnos a entender lo que hay allá en el cielo. Quiero que tengamos en cuenta que una parábola es diferente a una fábula. Hoy en día muchas personas confunden una parábola con una fábula. ¿Y por qué las personas se preguntan por qué el Señor Jesucristo nos escribió por parábolas? Porque el Señor sabía que muchas personas iban a jugar con las cosas de Él. Por eso las dejó en parábolas. El único que las va a entender es aquella persona que tenga el buen propósito de agradar a Dios. Esa persona que comienza a santificarse, Dios le va a dar a conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros tengamos un corazón sincero y dispuesto para querer agradar a Dios, para que el Dios de los cielos sea revelándonos su palabra y lleguemos al conocimiento de la verdad y podamos tener claridad en los asuntos de Dios, porque debemos pedir a Dios que derrame sobre nosotros ese don de ciencia que quiere decir la certeza de los conocimientos de mi Señor, los conocimientos de su palabra. Por eso mucha gente no lo entiende y ven la Biblia como cualquier libro. La leen, pero no la pueden escudriñar, porque escudriñar es encontrar el verdadero significado de las palabras, y leerla, pues cualquiera la lee. Entonces, la palabra de Dios nos habla aquí del trigo y de la cizaña. Las personas que son agricultoras y que conocen el campo, donde nace el trigo, nace también cizaña. Hay lugares donde se siembra el algodón y nace una enredadera, como un atadero, algo que ata la mota de algodón y que es una hierba mala, que tan pronto cuando nace el algodón, nace esa hierba. Nosotros encontramos, incluso cuando se siembra el maní, los que lo conocen, hay una hierba parecida al maní que nace al pie del maní. Hay otra cuando siembran la cebolla, también nace una hierba parecida a la cebolla. También cuando se siembra el arroz, hay una hierba que se llama el rojo, que es muy parecida al arroz, pero que se da cuando ahí cerca de la raíz del arroz. Nosotros vemos, por ejemplo, que en el maíz, también cuando usted lo siembra, se da una hierba llamada caminadora o Johnson, se le llama a esa hierba. Entonces yo fui del campo, o soy del campo, vengo del campo, y conozco muchas cosas que se hacen en el campo, y de hierbas y de semillas buenas como malas, y uno tiene mucha orientación en esas cosas, y por eso cuando uno viene y lee en la escritura, pues uno lo entiende de pronto mejor que de pronto una persona que es de la ciudad, y pues el Señor está orientando aquí con el campo. Entonces el Señor nos da esta enseñanza. Mira, dice la palabra en el 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. O sea, nos va a hablar del reino de los cielos, pero cuando dice semejante, está diciendo es parecido a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, en la parte espiritual, ese hombre es el Señor Jesucristo. Ese campo es el mundo, son las personas, y esa buena semilla es la palabra de Dios. Pero dice el 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice que también vino otro, un enemigo, o sea, el enemigo del reino de Dios, ya ustedes lo conocen, que se llama Satanás.
se llama diablo, vino y puso una mala semilla llamada cizaña, la puso a donde está el trigo. Esa cizaña, en la parte espiritual, son los hijos del diablo. Pero algo que es muy curioso, que nosotros debemos de tener en cuenta, es que donde hay trigo, también hay cizaña. Entonces dice el versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces vemos que hay dos semillas, una buena y una mala. Entonces dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere que pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Mire, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy en día todas las personas se hacen llamar hijas de Dios porque van a un culto, porque leen la Biblia, porque oran, porque cantan, porque ayunan. Pero estas son cosas necesarias hacerlas. Pero nosotros tenemos que ponerle un ingrediente llamado obediencia. Nosotros tenemos que ponerle un ingrediente a todas estas cosas que hacemos. Ir a un culto es bueno, pero ¿de qué le sirve escuchar la palabra? Y si nosotros seguimos siendo impíos, de nada nos sirve ir al culto. O sea, ¿de qué nos sirve nosotros ayunar si nosotros en verdad seguimos pecando, seguimos fallando, seguimos haciendo lo mismo que siempre hemos hecho? Si nosotros, por ejemplo, oramos y no nos apartamos del pecado, ¿de qué nos sirve entonces orar? O sea, ¿para qué oramos? ¿Cuál es el propósito de orar? Entonces, mira lo que sucede. ¿Por qué el Señor habla? ¿Por qué compara el reino de los cielos, el reino espiritual? ¿Por qué lo compara el Señor con el trigo y la cizaña? Porque así como está pegadito el trigo en la cizaña o la cizaña en el trigo, así está también el pueblo de Dios con el pueblo del diablo, los hijos de Dios con los hijos del diablo. Hoy en día la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No, una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Hijo de Dios es el que lo es en el Espíritu. Hijo de Dios es el que es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Cuando usted le entrega la vida a Cristo, cuando usted le pide perdón, cuando usted se arrepiente, usted está siendo engendrado, y cuando usted continúa guardando los mandamientos de Dios, usted viene a ser un hijo de Dios. Pero hijo del diablo es el que practica el pecado, el que hace las cosas de Satanás. A ese Dios le llama hijo del diablo. El que hace las cosas de Dios se le llama hijo de Dios. Y eso no lo digo yo. La Biblia lo enseña en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Entonces usted tiene que saber si es un hijo de Dios, un hijo del diablo. Entonces, ¿por qué el Señor habla del trigo y la cizaña? ¿Por qué se parecen? Los cultivos, en lo material, se parecen. La única diferencia que hay del trigo a la cizaña es en el fruto. Entonces, la Biblia nos enseña, es la enseñanza que el Señor quiere dar, de que hoy en día las dos, digámoslo así, las dos semillas pueden ir a un culto, pueden ir a una iglesia. Por ejemplo, la cizaña ora y el trigo ora. O sea, la cizaña hace cosas que hace el trigo. Que el trigo es el pueblo de Dios y la cizaña son los hijos del diablo. Pero ambos están dentro de una congregación. Entonces, el trigo ayuna y la cizaña ayuna. Entonces, el trigo canta y la cizaña canta. O sea, el hijo de Dios canta y el hijo del diablo también canta. El hijo de Dios va a culto y el hijo del diablo va a culto. O sea, así como se parece el trigo a la cizaña o la cizaña al trigo, también hoy en día vemos dentro de las iglesias de que tanto el malo como el bueno dentro de la iglesia hacen lo mismo. O sea, ¿en qué es que yo puedo diferenciar que uno es hijo de Dios y el otro hijo del diablo? No es porque lo vea en una iglesia,
No es porque lo vea cantando, no es porque lo vea orando, no es porque lo vea leyendo la Biblia, no, sino porque en verdad tiene un fruto bueno, sino porque tiene un fruto agradable a Dios, ¿sí? Entonces nosotros vamos a conocer a alguien que a veces es muy difícil entenderlo, pero que cuando nosotros tenemos el discernimiento en la escritura, tenemos la revelación de la palabra, nosotros comenzamos a saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Hoy en día la gente se hace llamar hija de Dios porque va a un culto. No, al que Dios reconoce como hijo es aquel que le obedece. Al que Dios reconoce como hijo es el que permanece en su ley, es el que sigue su palabra, es el que sigue los mandamientos de Dios. Entonces hoy en día por eso no se diferencia mucho entre el trigo y la cizaña, porque hacen cosas parecidas, pero la única diferencia es en el fruto. Por eso no observemos a una persona ni la califiquemos por los dones que tenga, sino califiquémosla por los frutos que nosotros vemos. Si nosotros vemos a una persona que es chismosa, pues hermano, no es un fruto bueno, eso es un fruto del diablo. Si nosotros vemos a una persona que odia, es una persona que no tiene un fruto bueno, es una persona que tiene un fruto del diablo. Si nosotros vemos una persona que en verdad es murmuradora, lo pasa murmurando, quejándose de Dios, de todo lo que hacen las personas, todo le parece mal. Una persona que murmura, una persona que le vive es como sacándole los problemas de otra persona, cayéndole encima porque de pronto le ve un error. Esas son cosas que el diablo es el que las hace, porque el diablo es el que acusa. Entonces cuando usted ve a una persona toda hora como con cara de limón, airada, nosotros sabemos que esa persona tiene un fruto malo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar como siervos del Señor para dar un fruto bueno. Entonces los frutos o los árboles se conocen por los frutos, ¿sí? Así que no nos equivoquemos. Así veamos a una persona que Dios la esté usando, nosotros no nos debe dar confianza eso para de pronto juzgar que una persona anda bien delante de Dios. Acuérdense que siempre les he dicho que los dones no hablan de nosotros, los dones hablan del Espíritu Santo. Lo que habla de nosotros son los frutos. Entonces nosotros tenemos que mirar si nosotros somos cizaña o somos trigo. Y aquellos siervos, dice la palabra, que le dicen que si van y la arrancan. El Señor dijo que no. ¿Por qué? Porque el que lleva las almas a una iglesia es Dios. Quien saca a las personas de una iglesia es el Señor. Hoy en día, cuando hay una persona que comete un error, la echan de la iglesia y aparte de eso no le vuelven a hablar, no le vuelven a saludar. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros a veces por querer arrancar la cizaña podemos arrancar el trigo. Por querer nosotros alejar a una persona que no da frutos, nosotros podemos estar alejando al que sí da frutos. Yo pongo el ejemplo de dos personas que son amigos o son familiares y usted como pastor, como predicador, como predicadora, lo echa de la iglesia. Hermano, si es sangre de alguien o alguien lo llevó a la iglesia, usted puede estarse llevando también o sacándolo del reino al que verdad da buenos frutos. Entonces lo que el Señor nos está diciendo con esto es que a usted no le corresponde ni llevar las almas a la iglesia ni sacarlas tampoco. El Señor Jesucristo dijo: de vosotros estáis aquí, vosotros están aquí porque mi Padre os ha traído. Entonces el Señor es el que los lleva y Dios es el que los saca. Nosotros como hombres, aunque estemos llenos de poder, no podemos enseñorearnos ni hacer cosas que el Señor a nosotros nos ha otorgado. Hay personas que les dejan de hablar a otra persona porque cometieron un error. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que no podemos ir a querer arrancar la cizaña porque el único que hace eso es Dios. Entonces el versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo iré a los segadores. Recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, el Señor está diciendo: bueno, déjalo. Ahora no quiero decir esto que le tolere el pecado o que le alcahuetee el pecado. No, se le habla las veces que el Señor requiera que se le hable, que se le diga,
pero nosotros no podemos sacarla, nosotros no podemos echarla. Nosotros seguimos hablándole a la persona. El Señor dice: al tiempo de la siega es el tiempo del fin, el tiempo del siglo. El Señor dice: voy a enviar a los segadores, o sea, yo voy a enviar en verdad a los ángeles, y lo que van a hacer es apartar el trigo de la cizaña. Así como la máquina hoy en día aparta la hierba de la semilla, así va a ser el Señor en el día del juicio. Él va a apartar la cizaña del trigo y va a llevar al trigo a los hijos de Dios a la morada del Padre, y la cizaña la va a quemar en el fuego, la va a llevar a la condenación del infierno. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que miremos qué somos nosotros, si somos trigo o somos cizaña. Usted es el único que sabe cómo está haciendo las cosas. Usted es el único que sabe si está agradando a Dios o no está agradando al Señor. Entonces el Señor nos da esta orientación para que nosotros sepamos cuándo somos hijos de Dios y cuándo no somos hijos de Dios. Por eso debemos esforzarnos y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el que entra a nuestro corazón, nosotros no podemos cambiar. Y para que Dios entre en nuestro corazón, nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón, como dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, que Él está a la puerta y nos llama. O sea, a la puerta de nuestro corazón, Él nos hace un llamado. Pero si alguno oye su voz y abre la puerta, la abre, porque tiene que disponerse. Dios no lo obliga a que lo siga, le deja un libre albedrío. Dice: yo voy a entrar a Él y voy a cenar con Él. O sea, Dios está dispuesto a cambiarnos siempre y cuando nosotros lo queramos, porque Dios no obliga a nadie a que cambie, ni mucho menos a que lo siga. Así que roguémosle al Dios del cielo que nos cambie, que nos haga ese trigo, hermanos, porque el trigo es cuidado por Dios. El trigo son sus hijos, y nosotros debemos de decirle al Señor que nos ayude a llevar el fruto que produce el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene ya el fruto, pero nosotros lo podemos llevar. Cuando intimamos con el Espíritu Santo, nosotros podemos llevar el fruto del Señor Jesucristo, porque Él es la vida verdadera. Él produce el fruto y nosotros tenemos que estar con Él siempre, ahí en su presencia, ahí guardando su palabra, para poder llevar el fruto de Él, para poder llevar un fruto bueno, para nosotros no seguir decepcionando al Señor. Así que no se haga llamar hijo de Dios tan solamente porque va a un culto, porque ora, porque ayuna, porque canta, porque lee la Biblia, pero nunca guarda los mandamientos. Es tan solamente un oidor, y Dios nos ha mandado a ser hacedores de la palabra de Dios. Espero que en verdad este devocional haya sido de gran bendición para su vida, y que Dios nos ayude y nos guarde y nos levante y nos fortalezca, y que Él reprenda al devorador por nosotros y nos limpie y nos prepare para su venida, porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Es necesario que te levantes, es necesario que, si te has apartado de Dios, vuelva al camino del Señor, vuelva a reconciliarte con Dios, comienza a buscar la presencia de Dios. Aquello que no has podido dejar, búscalo en oración, háblele a Dios en ayuno, lectura de la Biblia, vigilia, medite en las cosas de Dios, pero levántese, porque así como el cielo es verdadero y es real, el infierno también es real. Dios no hizo el infierno para nosotros, lo hizo para Satanás y sus ángeles. Pero si nosotros le hacemos caso al enemigo, pues hermano, la persona tiene que irse también con él. Así que hermano, los animo a que busquen a Dios, porque este es el tiempo de salvación. Dios me los bendiga y Dios los guarde.